Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este jueves de Antropoceno, 28 de octubre, acercándose el verano, nos está sintiendo a flor de piel y la luz más fuerte todas las tardes. Con todos ustedes, una alegría encontrarnos cada jueves en este lugar. Ya pronto se ha terminado este primer ciclo Antropoceno, nos quedan unas cuantas reuniones programadas y todavía algunas están abiertas para poder charlar. Y hoy realmente tenemos el gusto, el placer de poder estar con Benjamín Enrisi, que es ingeniero agrónomo, presidente de Agrogenética Riojana, que es un centro de biotecnología de la provincia de La Rioja, de la cual él es el presidente, y también está a cargo del proyecto Cannabis Medicinal de la provincia de La Rioja. Benjamín, vas a charlar un ratito de este tema tan importante que es el cannabis para la salud y cómo sale del closet este tema. Así que te damos la bienvenida, compartimos con vos tu conversación y al final de tu charla abrimos el debate para poder compartir ideas y debatir. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Javier y gracias a todos los presentes, Antropoceno. La verdad que me parece un espacio más que interesante para cultivarse en diversos temas y es realmente lo que nos hace grandes, ¿no? Este tipo de espacios, así que es un placer poder contar un poco en qué estoy trabajando. Como bien dijo Javier, el tema del cannabis es un tema hasta cierto punto tabú y un poco lo que yo vengo a hacer es a romper ese mito, a contar un poco los orígenes y hacia dónde va, digamos, los usos y el alcance que tiene una planta que en definitiva sigue siendo una planta como cualquier otra, pero que tiene sus particularidades porque ha sido muy demonizada a partir de intereses que no tenían que ver con el uso psicoactivo, sino todo lo contrario, tenía que ver con intereses comerciales. Al cannabis se lo puede enfocar desde distintas ópticas, ¿no? Nosotros en el caso de La Rioja, a partir de que después de 80 años de prohibición el mundo está empezando a redescubrir esta planta, se están generando una serie de marcos regulatorios y en nuestro caso en Argentina el primer marco que se abre es el uso medicinal, el uso industrial del cannabis. Y me gustaría abordarlo un poco desde esa óptica, ¿no? Los usos del cannabis desde el punto de vista médico, desde el punto de vista industrial, y cómo este marco regulatorio, en la medida que evolucione y se traccione esta nueva industria, se puede generar realmente en la Argentina un nuevo horizonte en materia productiva, con una de las industrias que hoy está generando en el mundo o tiene un potencial de generar un enorme impacto desde la generación de divisas, desde trabajar a la vanguardia de la biotecnología, con un concepto que es de economía del conocimiento, trabajar a la vanguardia de la medicina y redescubrir de nuevo una planta que estuvo demonizada en muchos sentidos y hoy nos toca redescubrirla desde el punto de vista y del uso medicinal. Después, por supuesto, sabemos que tiene un uso recreativo, que en algunos países tiene marco, en Argentina algún día lo va a tener, y tiene que ver con una discusión también muy interesante que tiene que darse, que es sobre el uso responsable del cannabis más que de la prohibición del cannabis. Pero eso es otro tema. Voy a compartir una pequeña presentación para hacerlo un poco más entretenido. Si querés apagar tu cámara un ratito para tener mejor ancho de banda, aprovecha y después volvés a Sí, correcto, puede encenderte. ser. Dame un Ahí está. segundo. Ahí está, ahí te escuchamos con mejor calidad y todo en este momento. Bien, perfecto. Ahí voy a entonces compartir. Les recuerdo a todos, estamos con Benjamín Enrisi, presidente de Agrogenética Riojana, el Centro de Biotecnología de La Rioja. Mientras Ahí tanto se siguen lo sumando más pueden ver. miembros. Ahí se está comenzando a compartir. Perfecto. Ahí Bueno, tenemos tu pantalla. un poquito voy a hacer un repaso desde la mirada, como les dije, del proyecto que tiene la provincia de La Rioja en cuanto a los usos del cannabis, un poquito la historia, su marco legal
su importancia para el desarrollo de las economías regionales y algunos sistemas rápidamente de producción. Lo primero que quiero decir es que el cannabis, cuando se empieza a hablar hay que literalmente disipar el humo de la realidad, porque hoy el cannabis es casi una moda o una onda verde, donde hay una enorme confusión sobre el tema. Sobre todo, tenemos que entender que el uso medicinal el cannabis no es un producto ni milagroso ni un producto que nos sirve. Es una medicina que debe ser prescrita, que debe conocerse su composición y que debe darse la oportunidad de investigarse como se está haciendo, porque realmente está mejorando y cambiando la calidad de vida de muchísimas personas. Un mito también que hay que derribar es decir que el cannabis es sinónimo de oro verde, sinónimo de dinero. Generalmente hay mucho más cannabis en el desarrollo del comercio mundial desde el punto de vista especulativo que desde el punto de vista productivo. Y la verdad que si vamos a la planta en sí, y muchos de acá que somos ingenieros agrónomos, la planta de cannabis es una planta extremadamente noble, una planta extremadamente fácil de hacer. Tal es así que cualquier persona la planta en un armario y por más que la quiera matar no puede, es decir, es una orquídea que tiene sus particularidades que si no se las cuida. No, el cannabis generalmente es una planta muy noble que flor va a producir, pero acá está la cuestión, que para que esa flor tenga un valor, para que esa flor realmente tenga una utilidad, hay que entender cuáles son los cuellos de botella y entender que son muy pocos los que van a llegar a tener un proyecto exitoso en base a cannabis, porque existen cuellos de botella muy importantes, sobre todo en el marco regulatorio y la obtención de un permiso, y después los controles de calidad que se van a exigir para llegar a un producto de grado médico. Respecto a los usos del cannabis, básicamente en el mundo el cannabis se lo divide en lo que es cannabis psicoactivo y no psicoactivo. El cannabis psicoactivo, lo que vamos a escuchar comúnmente como la marihuana. ¿Por qué? Porque sus contenidos de THC son variables y en general sus usos han estado orientados mucho, o por lo menos la propaganda que se ha hecho es el uso mucho desde el punto de vista recreativo. Si bien el THC tiene también un uso medicinal sumamente importante. Y el cannabis no psicoactivo es el que comúnmente lo escuchamos nombrar como cáñamo, que básicamente es gracias a que la regulación internacional prohíbe contenidos mayores a 0.2% de THC, es decir, no tiene componente prácticamente psicoactivo, y por lo tanto se han diferenciado en planes de mejora genética, sobre todo por parte de los franceses, variedades que tienen una estructura, una contextura diferente que se utilizan para la obtención de fibra, y es lo que normalmente escuchamos como cáñamo. Pero también un grupo de líneas de fitomejoramiento se han orientado al uso muy importante medicinal del CBD, que está basado, y ya lo vamos a ver, en lo que es el sistema endocannabinoide, pero también el CBD hoy en día está teniendo cada vez más auge su uso veterinario, su uso alimenticio, su uso cosmético y por supuesto su uso industrial fuera de la fibra de cáñamo, en la industria del papel, la base de cáñamo, muchos tipos de tejidos. Bueno, hay una gran cantidad de usos, pero para entenderlo en términos generales, la diferenciación de psicoactivo y no psicoactivo tiene que ver con la regulación. La planta se llama Cannabis sativa L, la especie es una, y el uso ha diferenciado del marco regulatorio distintas cultivares que, de acuerdo a la composición de cannabinoides y a la estructura y la contextura y el manejo agronómico de la planta, han ido utilizando para distintos fines. La planta de cannabis, desde el punto de vista de su historia, primero, en la antigüedad, hace más de 5.000 años, se lo utilizaba por el valor proteico, nutricional de semillas. En realidad era básicamente un alimento muy rico que después, con el transcurso del tiempo, se empezó a utilizar mucho sus inflorescencias, todo desde el punto de vista de las medicinas de la antigüedad, que utilizaban muchísimo cannabis en sus composiciones. Entonces empezó a tomar más auge el uso de las inflorescencias. Y después, en tiempos modernos, no modernos, pero bueno, a partir del siglo XIX, siglo XX, toma gran importancia el uso de fibra, sobre todo en el área textil. La mayoría de todas las marinas mercantes del mundo utilizaban en su momento sus velas a partir de fibra de cáñamo. De hecho, en Estados Unidos
la constitución, la primera constitución fue redactada sobre papel de cáñamo, se obligaba a los estados a cultivar una determinada cantidad de cáñamo, por lo tanto el cannabis era una planta ampliamente distribuida, ampliamente difundida a nivel mundial. Hay que entender que, bueno, en este grafiquito también hay una cantidad innumerable, ¿no?, de usos que lo podemos separar, como dije recién, por el uso de la semilla en pastas, alimentos, aceite, productos industriales, higiene personal, el uso de los tallos en fibras textiles, en fibras industriales, en papel, la pulpa, incluso se están haciendo hoy en día tabiques o ladrillos acústicos a base de fibra de cáñamo. Bueno, y se hace sobre todo el uso de sus hojas y sus flores, básicamente el uso medicinal, y por supuesto en aquellos países que tienen marco regulatorio se hace el uso recreativo. Y es importante entender, muy importante entender, que el uso medicinal está basado en una investigación que sobre todo se realizó en Israel. El doctor Rafael Meshulam, en la Universidad Hebrea, que estudiaba justamente fitoderivados de plantas, investigó el cannabis y descubrió el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es el equivalente al sistema parasimpático y simpático de conexión neuronal, en donde el cuerpo humano tiene receptores a los cannabinoides, donde el CB1, que actúa principalmente, o CBD1, que es uno de los cannabinoides, actúa principalmente en toda la parte neuronal, y el CBD2 en el resto de órganos del cuerpo. Tiene realmente efectos en múltiples áreas del cuerpo humano, desde el punto de vista paliativo, desde el punto de vista curativo, desde el punto de vista de reforzar el sistema inmunológico, desde el punto de vista de prevenir, y esto es muy importante decirlo porque la medicina monomolecular moderna tiende a tratar el síntoma porque es un desarrollo comercial de medicamentos. El cannabis tiende a prevenir, a organizar y armonizar el cuerpo humano, y por supuesto a partir de, el cannabis se despierta hoy, se despierta en un mundo completamente diferente al que fue prohibido, que en realidad el mundo moderno en la medicina tiene herramientas muy interesantes para generar y formular a partir de cannabinoides medicinas, y medicinas que van desde crema, desde tópicos, desde píldora. Entonces el cannabis está generando una revolución de una medicina, sobre todo que tiene un enorme valor desde lo preventivo, de lo armonizador del cuerpo humano. De hecho, en el estado de Colorado preocupó muchísimo a los laboratorios porque va a el 70% de uso de psicodélicos, con un aceite de cannabis con altas formulaciones que se metaboliza rápidamente en el cuerpo, no tiene ningún tipo de efecto secundario y genera la relajación que otras pastillas como clonazepam te generan grandes, digamos, dosis a la larga de dependencia, de adicción, y tienen efectos secundarios. Por lo tanto, es muy interesante estudiar el sistema endocannabinoide y ver, como se ve en el cuadrito de la izquierda, la infinidad que tiene de aplicaciones, ¿no?, en distintas patologías hoy en día, de acuerdo. Disculpa que te interrumpa. Sí. Estamos viendo solamente tu primera página, tu presentación, y no está corriendo la presentación. Bueno, si estás hablando sobre otras menos mal que me decís. Sí. Ahí están viendo, porque probablemente pase que cuando la cambio, una vez que la amplío, Ahí está. Perfecto. Esta lámina de cannabinoides la están viendo. Perfecto, sí, ahí estamos. Bueno, avísame entonces si se cambia la próxima. Ahí la acabo de cambiar. ¿Se cambió la próxima? ¿Ah? Todavía no, quedó en oscuro, volvió a la anterior. No, tengo que activarlas, entonces las voy a ir activando una por una porque no está cambiando Bueno, ahí tenemos una nueva lámina, ¿no? Justamente hablaba de la importancia del sistema endocannabinoide, pero también hay que entender ahora un poco el prohibicionismo del cannabis. ¿Por qué el cannabis se prohíbe? Como dije hace un rato, el cannabis, sobre todo en Estados Unidos, tenía un enorme auge y estaba empezando a generar en principios del siglo XX competencias el cáñamo industrial con un montón de nuevos desarrollos. Entre ellos, cabe citar a algunos como era la empresa DuPont, que comenzaba a descubrir los derivados sintéticos como el neopren, el nylon, y en donde la fibra de cáñamo era un gran competidor.
Por otro lado, tenías algunos actores, por ejemplo, uno de los magnates más grandes de los periódicos, Randall Hearst, que producía la pulpa de papel que él utilizaba para la producción de sus periódicos, era de básicamente plantaciones de pino que tenía en el estado de California. Y México en su momento avanzaba en plantaciones de cáñamo industrial, y el cáñamo también significaba una competencia. Por lo tanto, después cabe citar muchos más, ¿no? Pero este tipo de, digamos, de grandes corporaciones y empresarios tenían el suficiente lobby en el Senado de Estados Unidos como para imponer la prohibición del cannabis. ¿Y qué utilizaron? Utilizaron la excusa que mejor les venía en ese momento, que era demonizar la conducta de, por ejemplo, los cantantes de jazz de Nueva Orleans, los mexicanos, pobres, los inmigrantes, que estaba relacionada directamente al consumo de marihuana. Entonces empezaron a hacer publicaciones amarillistas, como esta página que se ve a la izquierda, en donde la mostraban a la marihuana como el asesino de la juventud. Entonces, ¿qué hicieron? Prohibieron de repente el cannabis, estereotipando un único uso o un solo uso, y encima un uso irresponsable, que es el uso recreativo. Y con eso no solo prohibieron el uso recreativo, prohibieron el resto de los usos del cannabis. Y entre ellos, lo más triste, prohibió el uso medicinal del cannabis. Y no solo censuraron, como digo yo, que se fumaran frente a un faso, se pegaran un viaje por rápido, sino que censuraron la investigación médica sobre las propiedades del cannabis. Por lo tanto, hemos tenido 70, 80 años de prohibición. Y por eso hablo de que cuando hoy el cannabis se despierta y muchos países empiezan a regularlo, nos estamos dando cuenta que es una medicina que bien administrada, que con la formulación correcta, mejora la calidad de vida de una enorme cantidad de personas, y esto por supuesto empieza de nuevo a afectar determinados intereses, sobre todo de la corporación médica, que es un tema interesante a debatir, en donde básicamente es una medicina monomolecular que trata el síntoma y nunca trata la enfermedad, porque en definitiva todos nosotros visitamos consultorios médicos y tenemos que esperar que el visitador médico salga con la bolsa de muestras, y mientras el médico más receta, quizás tiene pago el Congreso en el Caribe, quizás tiene, y se mueve la medicina detrás de un aspecto muy comercial, y este tipo de medicinas que tienen una base o un concepto de prevención, les quieren exigir el mismo rigor científico que se le exige a un medicamento tradicional. Cuando hablo de rigor científico es que son pocos los laboratorios que pueden publicar en las revistas, que en definitiva son publinotas de ciencia más importantes del mundo, que pueden hacer los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, especialidades médicas que llevan más de 5.000 millones de dólares. Entonces, cuando se habla de cannabis, tratan de hacer pasar al cannabis por el mismo filtro que un medicamento tradicional, que por supuesto no está mal, pero la evidencia de la mejora de la calidad de vida en personas que consumen cannabis es extremadamente abrumadora, aún sin pasar por estos filtros que, por supuesto, en la medida que se avance, tienen que ir generándose medicamentos como corresponde. Pero, por ejemplo, mencionar el Hospital Garrahan, que hizo un estudio sobre epilepsia refractaria a partir de aceite de cannabis donado de Estados Unidos, y demostró que en un 80% de los casos se producía en epilepsia refractaria una disminución prácticamente anulando convulsiones, sobre todo en niños. Entonces, con una dosis de cannabis reemplazaban el uso de hasta 7 pastillas de otro tipo de medicamento. Entonces es muy interesante entender que el prohibicionismo del cannabis no tiene que ver básicamente con el efecto psicoactivo. De hecho, es importante decir que cuando Estados Unidos prohíbe algo, se prohíbe en el resto del mundo a través de sus tratados internacionales, pero cuando Estados Unidos lo ve como un negocio, de la misma forma que lo regula. Y este es el mejor ejemplo del cannabis. En el caso de la mayoría de los estados de Estados Unidos, hoy han regulado el cannabis, lo ven como un gran negocio. Estados Unidos el primero en prohibir. Por eso digo que es importante debatir a veces el prohibicionismo, qué origen tiene. Pero nuestra concepción del cannabis hoy todavía sigue siendo un tema tabú por el efecto psicoactivo, ¿no? Entonces, el potencial que cambió la lámina ahí.
Si me están escuchando. Estamos escuchando, sí. Bien, bien, porque por ahí se corta y no quiero que me recuerden que están escuchando. No, preguntaba si la lámina se está viendo, la lámina que estoy compartiendo en este momento de aspectos claves para el Ahí está por desarrollo. cambiar, un segundito. Ahora se puso negro. No, entonces lo voy a ir pasando. Marco legal, dice, marco legal, algo así Sí, decía. sí, está bien, está bien. Vamos con esta lámina, así vamos avanzando, si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, entonces, a partir del que muchos países han ido regulando el cannabis, hoy existen cerca de 50 países con distintos grados de desarrollo en materia legislativa. Países como Estados Unidos, que han regulado por estado y no han regulado a nivel federal, de esos estados tienen autorizado no solo el uso recreativo, lo mismo ha pasado con Canadá, lo mismo pasa con Uruguay, y después tenemos países como Colombia, como México, y muchos países de Europa que han regulado por el momento el uso medicinal, y desde el punto de vista económico se estima que el movimiento en divisas para el año 2024 y 2025 se va a estimar en cerca de 60.000 millones de dólares, en todos productos a base de cannabis, que no solamente es uso medicinal, sino tiene que ver también con uso industrial y con muchos otros usos. Pero realmente está generando desde el punto de vista económico, en California, por ejemplo, un enorme despegue de la economía del cannabis, en donde se espera el año pasado facturaron prácticamente 1.000 millones de dólares en recaudación impositiva en licencias otorgadas en cannabis. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, es importante resaltar que es una enorme alternativa. En el caso de la regulación argentina, cuando Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, presentó la ley industrial, que hoy tiene media sanción en el Senado, Andrés López, investigador de la UBA, director de Economía de la UBA, hizo un estudio impacto de la cadena de valor del cannabis en Argentina y estimó valores de 500 millones de dólares para el mercado interno y 50 millones de dólares de exportación. Así que es un tema muy interesante. ¿Qué se necesita para desarrollar un proyecto de cannabis? Por supuesto, necesita marco legal. De nuevo, el cultivo tiene que ser autorizado, en el caso de Argentina, a través de la ley 27350, con la presentación de un proyecto público-privado o público en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Una vez que el Ministerio de Salud de la Nación autoriza el cultivo, bajo la ley 27350, que es una ley de investigación y acceso, uno iniciar el trámite de acceso legal a la semilla y ahí entran a jugar otros actores como son el ANMAT, como son el INASE, como es el SENASA, como es ANLAB. Y uno de los graves problemas que tiene en Argentina y ha pasado en el mundo, que lamentablemente estas leyes no han surgido por la decisión política de un presidente de decir vamos a ir detrás de este modelo de desarrollo de cannabis en salud pública y en industria, sino que han surgido por la lucha de madres, como el caso en Argentina de Mamá Cultiva, que tenían que en la clandestinidad elaborar los aceites de manera casera para sus hijos y bueno, sus pacientes con distintas, con capacidades diferentes o con determinadas patologías, ¿no? Entonces, esto llevó a que un grupo de senadores como Carolina Gaylar, Omar Bravo, lo tomaran, lo llevaran a la órbita de discusión en Senado y terminara saliendo una ley 27350, que lamentablemente es una ley malísima. ¿Por qué? Porque de nuevo, no fue una ley con decisión política, fue una ley por presión, digamos, de estas organizaciones. Entonces, los organismos que tienen que hacer que la ley se cumpla a partir de regulaciones internas, voy a decir, ANMAT, ANLAB, INASE, SENASA, estaban completamente a espaldas de lo que la ley decía. Por lo tanto, cuando uno iniciaba un proceso de importación, lo primero que te decía el SENASA es, mirá, te va a llevar un montón de tiempo, nosotros nunca hicimos esto, tenemos que pedir el análisis de riesgo de plaga, te va a tardar 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Una ley que era de acceso y una ley que era de investigación, en prácticamente 5 años, hoy existen 2 cultivos legales, el de Jujuy y el de La Rioja. El de Jujuy porque se dio en un marco completamente diferente y el de La Rioja después de mucha gestión política, por eso es importante el punto que sigue, que es decisión política, logró importar semillas y hoy está en un proceso de inscripción. Pero es importante tener en cuenta que el marco legal es un tema demasiado, que la legislación argentina es demasiado gris y necesita todavía
de muchísima decisión política para que la industria se pueda desarrollar como se ha desarrollado en otros países. Se necesita una forma jurídica, como dije recién, en el caso de Agrogenética Riojana es un centro de biotecnología de carácter estatal, por lo tanto puede llevar adelante un proyecto de este tipo. Se necesita infraestructura porque el cultivo implica un desarrollo básicamente de un cultivo altamente tecnificado y se necesita una infraestructura acorde a eso y se necesitan alianzas estratégicas, por supuesto, porque tienen que participar las universidades, tienen que participar INTA, tienen que participar CONICET a través de sus instituciones, en el caso de La Rioja Tacrilar, haciendo todo lo que es un apoyo, porque al cannabis hay que encararlo con un enfoque interdisciplinario, no solamente un tema de acceso y un tema de salud pública de generar un aceite seguro. Tiene que ver con formación académica. En el caso de La Rioja, nosotros estamos trabajando con la Universidad de Chilecito, que en el último Congreso Internacional de Cannabis que organizamos presentó lo que va a ser la diplomatura en cultivo y extracción, que es venir a llenar un nicho de profesionales cuando la ley industrial esté vigente para que se pueda contar con profesionales propios y no tener que importar know-how desde el exterior. Se está trabajando también en la misma forma en una diplomatura para capacitación de médicos en sistema endocannabinoide. Se está trabajando en capacitación de médicos a través de otros cursos. Firmamos un convenio con la Universidad de Israel, con 6 provincias, para hacer justamente una capacitación médica. Estamos trabajando en turismo asociado al cannabis, en donde una de las opciones en la visita a La Rioja, que uno puede visitar, no sé, Talampaya, la Mina del Oro o el Cable Carril, va a poder visitar también la granja del estado de cannabis. Eso genera también una ruta, si se quiere, del cannabis muy interesante, que en otros países funciona muy bien como atractivo turístico. Se está generando lo más importante de todos, un análisis y lo que son, digamos, simulaciones de proyectos de inversión para cuando la ley esté vigente, industrial, los empresarios en La Rioja que ya se dedican a otras actividades y quieren incursionar, que todos nos han hablado en el tema de cannabis, La Rioja pueda tener una plataforma de productos y servicios orientadas al sector en donde pueda brindarles como productos, por ejemplo, la planta ya caracterizada y validada, de acuerdo al nicho de mercado, la planta correcta, la genética correcta. Poder brindarle también una plataforma de know-how en donde decirle, bueno, el modelo o el proyecto de inversión para lo que querés hacer y poder trabajarlo juntos. Es un tema muy importante que muy pocas provincias lo están haciendo y la idea nuestra es que las inversiones sean de nuevo producto y no sean especulativas. Hay que tratar de que en una industria tan nueva, si el Estado no tiene un rol central, se corre riesgo de que se generen zonas francas en donde solamente vienen empresas del exterior a hacer el negocio de exportación de materia prima y como en otras actividades uno las termina viendo pasar. Entonces es importante que la cadena de valor genere el mayor impacto posible en las economías regionales. Otro tema, bueno, vinculado a eso es por supuesto el desarrollo regional. En una provincia como La Rioja, básicamente tenemos lo que es agricultura de oasis, y la verdad que la situación geográfica y los costos de energía, por ejemplo, los costos de flete por estar a 400 kilómetros de puerto, los costos de energía para obtener agua de 150 metros de una perforación, hacen que muchas actividades, una falta de general en Argentina de inversiones en cuanto a infraestructura para abaratar esos costos, hace que seamos poco competitivos. Por ejemplo, muchos saben que acá es más caro llevar un camión con aceitunas a Brasil que lo que le cuesta a Egipto llevar un contenedor de aceitunas al mismo destino. Entonces, acá el cannabis genera una oportunidad de ingreso genuino de dólares a partir de un desarrollo de esta industria de manera ordenada, conociendo justamente, como dije recién, todas las variables para generar un proyecto exitoso. Como dije recién, también es importante que entra dentro del concepto de economía del conocimiento, tiene mucha innovación tecnológica, y básicamente hay algo muy importante a decir, que en el caso de no solo La Rioja, sino San Juan, Mendoza, muchas otras provincias, las producciones de olivo, vid, nogal, jojoba, etcétera, han pasado a ser commodities, han pasado a ser economía de escala. ¿Por qué? Por la tecnificación, la mecanización de los cultivos. Entonces el sector minifundista ha quedado porque sus unidades económicas, que son de 3, 5, 10 hectáreas,
no pueden subsistir con los cultivos tradicionales. En este caso, por la alta rentabilidad del cannabis, el cannabis viene a generar una oportunidad en unidades económicas, unidades, digamos, de tierra pequeñas, generar ingresos, porque realmente los valores que se manejan al precio internacional del kilogramo de flor certificada generan solamente con 500 o media hectárea o un cuarto de hectárea se generen ingresos sumamente interesantes que están 50 o 100 veces arriba de cualquier cultivo tradicional. Entonces es importante porque se puede hacer un plan que lo está haciendo La Rioja de, a través de un centro de referencia de cannabis que es Agrogenética Riojana, tercerizar producción en pequeños productores, haciendo un sistema parecido al de una cooperativa, entregándoles semillas, asistiéndolos con know-how y recogiéndoles en definitiva el producto con valor agregado. Bueno, rápidamente el origen que tiene el cannabis para entender un poco la genética, como dije, se remonta a más de 5.000 años de antigüedad, pero la zona que más o menos se está de acuerdo de donde la planta Cannabis sativa L es originaria es la zona de Asia Central, y de ahí se fue a lo largo de la historia, como lo muestra el mapita llevándose primero a Europa, después a África y después a América. Eso generó como resultado distintos fenotipos y genotipos que son los que han dado hoy lugar a los cultivares modernos según su uso. Pero básicamente desde la botánica tenemos tres variedades principales, que una es la variedad sativa, que son preferentemente plantas de clima húmedo, generalmente que se han desarrollado, su origen es preferentemente Asia, África y América, pero tiene una contextura de hoja más fina, más larga, plantas de mayor porte, y que básicamente se han fitomejorado, orientado más al uso de cultivos que se llaman outdoor o cultivos a cielo abierto. Y tenían un efecto que se llamaba más energético, veloz o euforizante, por su composición de THC respecto al CBD. Y después tenemos otro grupo de variedades que son variedades índicas, que estas variedades tienen un origen más en la zona de Pakistán y la India, son plantas más achaparradas, más arbustivas, de climas más secos y áridos, que se adaptan muy bien a cultivos indoor o en interior, y son plantas que generalmente por su relación se las conocían como plantas de noche o plantas de efecto relajante. Y después tenemos un tercer grupo que son las ruderalis, que tienen un valor desde el punto de vista del cruzamiento, porque son plantas que se llaman autoflorecientes. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del cannabis, uno de los factores principales es que la activación de la floración o la inhibición de la floración, en el caso de la ruderalis, el corto periodo no afecta a este fenómeno y por lo tanto se utilizan en cruzamiento para lograr lo que se llaman variedades autoflorecientes. Bueno, el fitomejoramiento ha dado más variedades o cultivares de los días que tiene el año, muchísimos más. Lo que pasa es que acá hay un enorme trabajo a desarrollar, porque en la clandestinidad la mayor parte de la genética se utilizó al uso recreativo, no al uso medicinal. Y el uso medicinal necesita de una composición según la patología de cannabinoides definida, que es muy diferente a las variedades o cultivares que se utilizan para el uso recreativo, que solamente son altas en THC. Entonces, los planes de fitomejoramiento lamentablemente no existieron por la clandestinidad. El cultivador la orientó al uso más que todo recreativo, y solamente hubo planes de fitomejoramiento más que todo por los franceses en lo que es el cáñamo industrial, que sí existen variedades con valores de fibra muy, muy interesantes. Pero básicamente lo que se está trabajando rápidamente hoy en el mundo es hacer caza de fenotipos, hacer una recría y una estabilización y lograr cultivares según su uso. Entonces, la genética actual del cannabis, a partir de los distintos cultivadores, da como resultado, voy pasando rápido porque si no se nos va el tiempo, en una genética actual en donde uno puede ver básicamente en un catálogo, como cualquier cultivo que nosotros compramos con trazabilidad, la composición exacta de cannabinoides según la genética que se ha desarrollado para eso. Y existen en Europa y en América una enorme cantidad de bancos de semilla y de empresas que están trabajando en lo que es fitomejoramiento. En el caso particular de La Rioja está firmando un convenio
el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, con INASE y con la Universidad de Chile, y por supuesto Agrogenética, para generar los primeros planes de mejora genética de cannabis para lograr variedades made in Argentina, porque la importación de semilla es un tema extremadamente caro y los cultivares de cannabis tienen que desarrollarse de acuerdo al nicho de mercado local, de acuerdo al ambiente y al desarrollo local, con todas sus variables. Por lo tanto, es importante que Argentina también trabaje en eso. Bueno, rápidamente, la planta de cannabis es una planta botánicamente dioica, es decir, que tiene los sexos separados. Por eso, en los cultivos, dependiendo del uso, en el caso del uso medicinal, la planta masculina es una mala palabra. Es decir, el macho es mala palabra en el mundo del cannabis para recreativo o para uso medicinal. Por lo tanto, lo que se hace en este caso es, si se obtiene el material de semilla, las semillas se feminizan a través de estresarlas y que se diferencien en plantas con flores femeninas. En el caso del uso industrial del cáñamo, no interesa el sexo, porque la verdad tener plantas machos, plantas hembras es indiferente, porque lo que se hace uso es de la fibra. Entonces, los materiales de propagación más comunes son hoy en día la semilla. He utilizado mucho por el tema de la clandestinidad, porque era fácil pasarla en los bolsillos de los pantalones y pasarla de un lugar a otro. Pero hoy en día la forma mejor de multiplicar una planta de cannabis y lo que se hace en el mundo es a través de un esqueje clonal, en donde el laboratorio de cultivo de tejidos cobra un rol muy importante en la nueva generación de genética de cannabis. Eso también lo estamos trabajando. Rápidamente, bueno, esto lo voy a pasar porque son las etapas de crecimiento del cannabis, pero es importante repasar que los pilares de la producción parten y básicamente tienen que ver con entender cuál es el nicho de mercado donde ese producto va a terminar, qué nivel de calidad necesita, porque para grado médico, para inscribir una especialidad medicinal o de acuerdo a la categoría en que la ANMAT regule el cannabis, un tema fundamental va a ser la calidad. Y todo comienza con la genética. Una vez definido el nicho, se identifica la genética. Esa genética, si la importamos, ya sabemos el tamaño de la planta, sabemos las características principales, por lo tanto hay que adecuar una infraestructura y hay que adecuar un manejo agronómico específico y un sistema de trazabilidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que yo escucho muchos proyectos que me llaman y dicen, mirá, compré en España el mejor contenedor para hacer cannabis del mundo porque hay... Y yo digo, no, mirá, lamentablemente el mejor negocio para el que te lo vendió. Pero decime, ¿qué vas a hacer en ese contenedor? No, voy a hacer cáñamo. Bueno, el cáñamo se cultiva outdoor y no necesita un contenedor. ¿O qué vas a hacer? No, voy a hacer cannabis para uso veterinario. No necesitas en absoluto un contenedor. O sea, de nuevo, acá hay mucha vez y realmente poco análisis de inversión que son lo que hay que hacer. Realmente los tipos de producción son cultivos indoor. Los cultivos indoor tienen ventajas porque desde el punto de vista de grado médico se controlan mejor las variedades, se puede lograr mejores procesos de trazabilidad y se pueden tener mayor número de cosechas. Se utilizan genéticas, por supuesto, de plantas de menor tamaño. Los cultivos de tipo outdoor en climas secos y áridos, como es el noroeste del país, se podrían utilizar para grado médico sin demasiada exigencia. No entrarían dentro de la norma europea, pero sí dentro de lo que sería aceite Spectrum de grado del sistema de salud argentino. Y como dije, para uso medicinal se puede hacer cultivo outdoor y se puede hacer también cultivo outdoor, por supuesto, para uso industrial de fibra o para todos los otros usos, ¿no? Tienen ventaja de menor costo, son plantas más grandes con mayor volumen de cosecha, pero se hacen unos ciclos al año, solamente se pueden hacer 2 ciclos. Y como desventajas hay muy poco control de las variables climáticas. En el caso de la Río, en el Valle Antinaco, los Colorado, condiciones excelentes para hacer cultivo outdoor de grado médico. Y después se puede hacer un cultivo mixto tranquilamente, ¿no? Y después, este es el cuadro que todo el mundo espera ver, que es decir, bueno, yo voy a hacer un cultivo o en exterior o en invernadero con alrededor de 4.700 plantas, 5.000 plantas, cada planta me va a producir 350 gramos, voy a obtener alrededor de 2.000 kilos de fluorescencia, lo que se va a transformar en 200 kilogramos o litros de resina, y el kilo de inflorescencia de valor Latinoamérica está en $300, o el litro de aceite full spectrum está en Europa alrededor de 2.500 euros. Que es que yo voy a obtener una rentabilidad, después de descontar todos mis costos, de $1.000 por hectárea. ¡Wow! Un cultivo en Argentina, valores ni cercanos a eso.
Entonces, todo el mundo va detrás de esto y lo que no entienden es que existen para llegar a esto enormes cuellos de botella que hay que entenderlos perfectamente. De lo contrario, no van digamos, no va a suceder. Entonces, tengo otras láminas para exponer, pero prefiero hacer un poco un cierre acá y abrir más el debate. Lo único que quiero cerrar un poquito, porque si no se va el tiempo, es que para hacer un proyecto exitoso, de nuevo, se necesita tener principalmente o conocer cuáles son los nichos de mercado que va a haber a partir de la ley industrial. Y esos nichos, a diferencia de lo que toda la gente habla, son solamente tres. Es la producción de flor, la producción de un aceite full spectrum o la producción de plantas, de genética. La más certera de todo es la producción de plantas. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer plantar, pero nadie va a saber qué hacer con la flor. Entonces, si hay un negocio garantizado, es vender plantas. El negocio de vender flor está orientado a dos nichos de mercado. O laboratorios que transformen eso a través de una extracción con sistema de rotovapor en un gotero de un aceite full spectrum, según la genética, orientado directamente a la patología y puesto en una farmacia como venta de manera magistral, o bien la venta de la misma flor de manera magistral, que la ANMAT saque la regulación del cannabis como categoría especial, como han hecho otros países. Y por supuesto la venta del aceite es algo que fronteras ya dentro de las provincias está sucediendo. Jujuy ya presentó su primer aceite, La Rioja va a tener un aceite en el primer semestre del año que viene, que tiene, por supuesto, como objeto, a partir de una genética validada, generar un aceite seguro para que todos los pacientes que hoy compran eso en el mercado negro tengan la posibilidad de adquirir un producto, digamos, seguro y sobre todo que sea prescrito por el médico. Pero hablar de otros nichos de mercado son, a partir del marco regulatorio, industrias que se van a ir desarrollando con el tiempo. Yo a veces escucho acá hablar de gente que dice, voy a tener una licencia y voy a cultivar cáñamo. Y el problema es el siguiente: cáñamo, el cannabis a nivel internacional, en el comercio exterior, es mala palabra. Todavía hasta que Estados Unidos no regule el cannabis a nivel federal, porque solamente lo tienen los estados. ¿Cuándo lo va a regular Estados Unidos? Cuando se sienta que es el principal importador y exportador de cannabis en todo sentido a nivel mundial. Hasta que eso no suceda, Estados Unidos sigue siendo el comisario del sistema financiero internacional. Entonces, cuando cualquier país, por más marco regulatorio que tiene, aunque sea entre países que tienen marco regulatorio, como el caso de Argentina con Colombia cuando quisimos comprar la semilla, aunque estos países tengan marco regulatorio, cuando opera un banco internacional, el banco internacional dice, yo no opero con cannabis. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a que Estados Unidos me sancione, tanto no quiero hacer la operación. Por más que la pueda hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tercerizar en bancos europeos con monedas diferentes al dólar. Entonces, hablar de comercio internacional de cannabis hoy todavía sigue siendo un problema. Por lo tanto, hay que pensar en mercado interno. Y el mercado interno no tracciona el cáñamo. Yo he hablado con gerentes y con dueños de esas textiles, en donde dicen, mira, una línea para producción de fibra de cáñamo es totalmente diferente a la producción de lana de oveja o la de algodón. Tengo que hacer una inversión, tengo que calcular qué cantidad de género me va a generar, eso cómo lo voy a transformar en, suponte, ropa de trabajo, cuántas unidades va a generar, si me lo absorbe el mercado local, tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que generar una marca, tengo que imponer la marca, y todo eso va a llevar 2 o 3 años. Por lo tanto, los nichos, vuelvo a decir, se resumen a pocos nichos. Lo mismo va a pasar con el uso cosmético, lo mismo va a pasar para el uso en suplementos alimenticios, porque todos creen que van a venir y le van a poner cannabis a la hierba, cannabis a la cerveza, que van a venir a comprar, y esto realmente no va a suceder. Entonces tenemos que, para hablar de cannabis, entender bien el marco regulatorio, entender los nichos, apuntar a proyectos progresivos que tiendan a solucionar hoy un tema de salud pública y recién después avanzar en un tema industrial que sin duda Argentina tiene que entrar y tiene que entrar con mucha fuerza, porque es un producto que por los próximos 5 o 6 años va a tener una enorme demanda y un enorme precio. Bueno, prefiero acá y abrir a preguntas o que se siga con el debate, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para eso. Bueno, fantástico. Estamos con Benjamín Enrici de Agrogenética Riojana, hablando sobre cannabis para la salud, de la clandestinidad a biodesarrollo productivo legal.
un aprendizaje agrícola que sale del closet. Entonces, llegamos a este punto en el cual pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. El que quiere levanta la manito y le damos la palabra. Lo que le pedimos a todos que sus comentarios sean breves, que podamos en menos de 1 minuto, 2 minutos cada uno hacer una exposición, una pregunta para permitirle a Benjamín responder y darle circulación a la palabra totalmente. El primero que tenemos, imagínense en quién es, nuestro querido ingeniero Mariano Vinograd. Mariano, adelante. Gracias, Javier. Gracias, Benjamín. Muy buena, muy explícita la charla. A mí me atrapó el título, esta idea de la clandestinidad a la legalidad, salir del closet. Quisiera contar una pequeña anécdota. Personalmente probé una vez el cannabis cuando era muy joven, nunca me interesó ni desde el punto de vista recreativo ni desde el punto de vista medicinal. Pero hace muchos años atrás hicimos un proyecto de hidroponía en una escuela de Constitución, una escuela católica, y un día en la otra cuadra vi una vidriera toda oscura que tenía unos símbolos y decía Grow Tech Indoor. Me metí y descubrí que esta gente sabía mucho de que se dedicaban a la venta de insumos para el cannabis. Y lo que más me interesó fue el tema de la fotosíntesis en el ropero. Ellos tenían algo que se llamaba unas águilas y sabían usar luces de sodio y de mercurio. En fin, siempre me interesó este tema del aprendizaje, de la exploración que tuvo esta gente en la clandestinidad. Y de hecho me consta que en el grupo de hidroponistas hay mucha gente que hoy está haciendo hortalizas, pero que sus armas, su aprendizaje agrícola, lo hizo en el cannabis. Entonces, quisiera hacer 2 preguntas, Benjamín. Una, alguna referencia. En Argentina también hubo un cultivo muy importante que terminó en el abismo porque fue considerado clandestino, delictivo, que fue la linera bonaerense. Entonces, quien vive en Buenos Aires y va al pueblo de Flandria, ve que ahí hubo un emporio textil que terminó colapsado porque alguien demonizó a este cultivo. Me interesaría contar esa historia. Y segundo, ¿por qué en La Rioja? Entendí la parte política, pero como somos agrónomos, siempre nos interesa un poco la parte agroecológica, agroclimática. ¿Se instalan ustedes en La Rioja por una mera condición de que un gobierno toma el liderazgo político o hay alguna razón agronómica, agroecológica para que ustedes se instalen allí? Me parece entender que vos sos cordobés por tu acento. En fin, me gustaría saber un poco cómo llegan ustedes a La Rioja. Gracias nuevamente. Sí. No, por favor, no, como vos decís, Mariano, existe una enorme conocimiento colectivo acerca del cannabis y créeme que los cultivadores solidarios, los clubes de cultivo y mucha gente que tuvo que hacer de esto de nuevo en la clandestinidad, y estoy hablando no del consumo recreativo, estoy hablando del uso medicinal, que también mucha gente lo tuvo que hacer porque no tenía un marco regulatorio para generar esta medicina para ellos. Es muy importante tener en cuenta que hay que incorporarlos a la cadena de valor y no expulsarlos, porque lamentablemente lo que pasa ahora es que se abre la cancha y ingresan genética de afuera, ingresa know-how de afuera, y estas personas no logran incorporarse a la cadena de valor porque no pueden adquirir una licencia o porque no se lo forma. En el caso de Agrogenética Riojana, es el único proyecto que ha desarrollado un sistema. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como dije hace un ratito, vamos a hacer la primera línea de fitomejoramiento de cannabis, porque para esto necesitan mucha espalda, son planes a 5 años, con muchísimas repeticiones, contratar genetistas, muchísimos recursos humanos, y lo que estamos haciendo es trabajar con 2 líneas de genética. Una es genética importada, porque lamentablemente esa genética es la única que cumple las condiciones hoy para entregar un producto de calidad a un paciente que lo está necesitando. Porque, de nuevo, la genética que hay en Argentina, lamentablemente, viene de un popurrí de variedades que la Universidad de Rosario, por ejemplo, hizo los análisis desde el 2017 de aceites que circulan en el mercado negro. El 80% de esos aceites tienen valores de CBD menores al 1,5% y tiene valores de THC variables que van hasta el 50%. ¿Por qué? Porque la genética también se desarrolló en su gran parte desde el consumo recreativo y no medicinal. Entonces, una cosa es incorporar genética para cumplir un problema de salud público inmediato. Pero nosotros hemos hecho una alianza estratégica con la Universidad de La Plata y justamente incorporamos
lo que se llama la línea de nativas que estamos inscribiendo hoy en INASE, las cepas terapéuticas argentinas, CAT1, CAT2 y CAT3, que es un claro ejemplo que vuelvo a decir, la familia Loza, el profesor Loza, de la Universidad de La Plata, que hizo un fitomejoramiento sistémica y luego eso pasó a una club de cultivo, se llama CUFAL, otro club que se llama Jardín del Unicornio, y fueron donados a la Universidad de La Plata. Y nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo el trabajo que ellos han hecho, pero darles lo que les falta, es decir, meterlos como parentales en una línea de fitomejoramiento, reconocerles su autoría y su nombre. Por supuesto se hace, una especie de acuerdo por el royalty, y una vez que esa variedad queda liberada a nombre de quien la creó. Y de la misma manera estamos incorporando otras líneas y cultivadores que, como digo, otro modelo y otras empresas no harían. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y trabajarlo. Y me olvidé la segunda pregunta que me hiciste. ¿Por qué en La Rioja? Era acerca de por qué en La Rioja, amén del tema político, si hay algún tema agroecológico. Yo de cordobés no tengo prácticamente nada. Vine en el año 96 a estudiar agronomía a la Universidad de Chilecito, me recibí en Chilecito, me casé, tuve hijos, me separé, tuve más hijos, o sea, ya soy chileciteño, y la verdad que hice un diagnóstico de la región en cuanto a la importancia de, sobre todo en agricultura y base, que los cultivos necesitaban partir de una genética correcta. Porque lamentablemente La Rioja atravesó muchos procesos de reconversión porque no hubo un ente rector como universidades, como pasa en Estados Unidos con la Universidad de Davis, donde uno descansa en que la genética te la dan y vos solo te dedicás a producir. Acá el productor se dedicó a investigar cuando tenía que producir y trajo lo que pudo de donde pudo, y después así fueron los procesos de reconversión. Entonces, el elemento ordenador, ya que no estaba la universidad o el INTA ejecutando este tipo de programa, decidimos crear, o yo presenté un proyecto de gobierno de un centro de biotecnología. El centro de biotecnología tenía justamente como tarea recolectar genética del mundo en olivo, en vid, en nogal, etcétera, y tratar de generar plantines de alto valor genético. Porque si uno mete la pata en un cultivo en agricultura de oasis que está 20 años produciendo y la caga para viaje, no es como el tomate que si le erras un año, el año que viene plantaste bien. Cuando plantaste una genética incorrecta, sabemos que es un gran problema. Entonces la idea era recoger genética de calidad, y entre eso tenemos lo que se llama un área de producto y servicio y un área de investigación y desarrollo. En el área de investigación y desarrollo, justamente yo viajé a California y vi el desarrollo ahí de la industria incipiente, y el Valle San Joaquín en California es exactamente igual al Valle Antinácolos, Colorado, nada más que es 700 veces más grande. Y tenían ya ensayos sobre cannabis, y hablaban mucho de lo que se venía en la industria del cannabis en el mundo. Entonces me pareció una opción sumamente interesante para La Rioja. De nuevo, por todas estas variables que digo, porque son una oportunidad para economías de pequeña escala a través de un sistema del Estado presente, porque La Rioja tiene un clima envidiable para hacer genética de cannabis y para hacer cultivo outdoor de grado médico, porque tiene una alta heliofanía y muy bajísima humedad ambiente. Y bueno, la verdad que se sumaron un montón de cuestiones para que yo emprenda un proyecto de cannabis. ¿Qué pasa? Cuando lo emprendí tenía un apoyo del gobernador de su momento, pero después cambió el gobernador y lamentablemente el gobernador tenía un enorme tabú con el tema de cannabis, por lo tanto estuve 4 años frenado y recién volví a tener un impulso a partir del último gobierno de Ricardo Quintela, que es el gobernador actual de La Rioja, en donde rápidamente, como digo, con decisión política, logramos tener el segundo cultivo legal de Argentina. Pero es un poco eso las condiciones que me llevaron a desarrollar el proyecto allá. De todos modos, cannabis se puede hacer en cualquier lugar del país porque existe esta herramienta del cultivo indoor. Lo que hay que entender es justamente qué nicho de mercado voy a ocupar, porque a partir de ahí se define la genética, el método agronómico y la infraestructura. Perfecto. Ya que nombraste que ese segundo cultivo, comentanos algo del primer cultivo, Jujuy, cómo es, hay un vínculo entre los dos, van siguiendo algún intercambio y qué perspectiva tiene, ¿no es cierto? Sí, a ver, proyectos, como digo, por lo menos hay 7 que están ya en proceso de algunos tienen plantas legales, otros no son legales, pero lo mismo tienen plantas. A ver, está Jujuy, que fue el primero. Jujuy nació como un modelo
de Gastón Morales, que es el hijo de Gerardo Morales, en alianza estratégica con un laboratorio norteamericano. Era un contrato de confidencialidad donde no se sabía muy bien hacia dónde iba. Se iba en teoría a un modelo de exportación de materia prima. Después Jujuy se pelea con la ventaja que tiene Jujuy es que ayuda a romper mucho el hielo porque tuvo la primera autorización de cultivo de manera prácticamente express, ahí nomás después de la ley. A ver, Jujuy avanzó en un cultivo y después tuvo una especie de giro a partir del cambio de gobierno a nivel nacional, en donde se orientó más a un tema de salud pública, generar un aceite y ponerlo en la órbita de digamos, de la farmacia de Jujuy o de la necesidad de salud pública de Jujuy. Todos van hacia lo mismo, en un modelo de desarrollo industrial con posibilidad de exportación. Lo que pasa es que después se diferencian en distintos matices. El modelo de La Rioja es muy diferente al modelo de Jujuy. Por ejemplo, San Juan es otro modelo. San Juan pidió una autorización al Ministerio de Salud, pero en vez de ejercer un modelo con el Estado como rol central, el Estado licitó ese permiso armó una licitación pública a 8 o 10 empresas que quieran utilizar ese permiso para hacer lo que se puede hacer ahora que es investigación y desarrollo. Y por supuesto es un modelo de desarrollo, pero no tiene un modelo con un enfoque interdisciplinario que tenga que ver con salud pública, con incorporación de cultivadores, con desarrollo de genética, con impacto de la cadena de valor en el lugar. Probablemente estas empresas generen, por supuesto, empleo, pero nada te garantiza que no hagan un negocio, como digo, de exportación de materia prima. Igual, de nuevo, La Rioja no está en absoluto cerrado a un modelo de incorporar know-how e incorporar a empresas. Lo que pasa es que quiere estratégicamente distribuir y que se exprese, digamos, con la mayor amplitud posible la cadena de valor y que genere el mayor impacto posible, porque sabemos que el cannabis a la larga se va a transformar en un commodity donde el precio de la flor va a caer en la medida que los distintos países vayan regulando, y si no evolucionamos en valor agregado, de nuevo vamos a tener un commodity que a la población le va a generar poco impacto más que la mano de obra a precio de convenio. Esto ya nos ha pasado básicamente con la producción primaria de grano, en donde sabemos que en ese caso, el 50% de los transgénicos de cereales se plantan en América Latina, pero ninguna de las empresas de biotecnología es ni siquiera latinoamericana. Bayer, Dow, Monsanto, Dow, Syngenta, etcétera, etcétera. Entonces, somos contratistas, ofrecemos tierra, ofrecemos mano de obra. La biotecnología y los costos de producción en desarrollo, en royalties de genética, en insumos, termina siendo todo al bolsillo de corporaciones donde el derrame y el impacto se ve muy poco. Entonces tenemos la oportunidad en la industria del cannabis de generar mayor valor agregado a partir de desarrollar y tener este enfoque multidisciplinario. Pero digo, cada provincia tiene su modelo de desarrollo. Río Negro tiene un modelo que tiene que ver más con acceso y un tema de salud pública, sin importarle mucho el modelo industrial. En el caso de Misiones hay una alianza estratégica con Biofábricas de Misiones. Todos nos conocemos. Todos en cierta forma nos transmitimos know-how, pero bueno, cada uno tiene su impronta y su modelo. No es esto criticar al otro, sino validar el de uno, ¿no? Benjamín, tengo una pregunta de Mariano por acá escrita y también le voy a dar la palabra a Félix Osvaldo González. Vamos primero con Félix y después te paso la pregunta de Mariano. Félix, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy satisfecho por la exposición. Yo ya conozco lo que son las empresas públicas riojanas. Soy un gran admirador del modelo riojano, donde se puede mostrar un Estado eficiente, con tecnología de punta y con empresas que realmente abordan una cantidad de cosas. Creo que es muy interesante conocer el modelo riojano y me parece que esta es una oportunidad, por lo menos. Quisiera preguntarle yo a los amigos de Agrogenética, ¿cómo piensan desarrollar en el sector de los pequeños productores, ¿no es cierto?, el cultivo ahí en la zona de La Rioja, en Chilecito? ¿Cómo piensan desarrollar los cultivos y cómo es la idea, digamos, para el crecimiento de este sector, ¿no es cierto?, de los pequeños productores en Chilecito y el cultivo de cannabis. Bien, mira, ahí tenés dos líneas muy diferentes. Uno es el rol del Estado a través de, como vos decís, una empresa estatal, que es la intervención del Estado en el modelo, y que es la generación, por un lado, de una plataforma de productos y servicios orientado al sector para que después el inversor cometa la menor cantidad de errores posible, y también que el rol de Agrogenética Riojana es extender el modelo a un sector minifundista que no puede por sí solo
acceder a un estándar de calidad o acceder a una licencia o a un nicho de mercado que va a requerir la nueva industria de cannabis. Entonces, toquemos primero ese tema. Por ejemplo, hace poco se lanzó un financiamiento que tiene carácter de asignación no reembolsable del Consejo Económico Social por cerca de 20 millones de dólares para lo que se llama desarrollo armónico territorial. Esto es un programa que tiende a generar financiamiento para radicar y evitar que la gente se vaya a estos pequeños minifundios que están quedando, digamos, despoblados y se están yendo obviamente a las grandes urbes. Nosotros ¿qué hicimos? Tomamos ese modelo, hicimos un pedido en el cual de 600 proyectos quedaron seleccionados 100, dentro de los cuales uno es el nuestro, y estamos trabajando para, van a quedar finalmente seleccionados 50. Nosotros pedimos 2 millones de dólares específicamente para el desarrollo del centro de referencia y transferencia al sector minifundista. ¿Cómo? Si yo voy, por ejemplo, hace un rato tuve un conversatorio, terminé una reunión con uno de los laboratorios de primera línea en Argentina, que hoy están importando principio activo de Suiza. Sabemos que hoy está circulando un producto que se llama Combupidiol, que vale 60.000 pesos el gotero, que es una especialidad medicinal inscripta por un laboratorio que se llama Aleph. Hay otro laboratorio que se llama ELEA, etc. Entonces yo tengo capacidad y espalda a partir del centro de referencia que estamos conformando y esta estructura del Estado en garantizarle que yo voy a cumplir buenas normas de buenas prácticas agrícolas, GMP, para poder reemplazar importaciones en lo que ellos utilizan como principio activo que hoy lo están importando. Pero en vez de yo producir la planta, puedo, en vez de hacer 7 hectáreas, darle media hectárea a cada productor de ese minifundio, en donde yo le doy la semilla, lo asisto y él me da la flor que yo luego industrializo. Entonces yo a él le devuelvo el precio de una flor certificada y a mí me queda el valor agregado del extracto o del CBD purificado que yo le vendo al laboratorio. Este es un circuito virtuoso que también en cannabis se lo ve muy bien, porque hoy en día el mundo está buscando que la trazabilidad de los productos termine en impacto social, que está pasando mucho y lo vemos en el mundo, como pasa con el chocolate, que si tiene explotación infantil en Costa de Marfil, después Bélgica no te lo compra, o la palta en el sur de Chile, si le estás quitando agua, la poca agua que tienen los productores, la palta después de determinado mercado europeo no te la compra. Bueno, en el cannabis va a pasar lo mismo. Entonces estos modelos con impacto social son modelos muy interesantes de desarrollar y nosotros hemos presentado esa alternativa. Y respecto al inversor, nosotros lo que hemos armado es una mesa con Ricardo Buzonato, que es uno de los analistas de proyecto de inversión más importante que tiene La Rioja, porque ha trabajado en todo lo que fue la ley de diferimiento impositivo en la parte olivícola, trabajó en la promoción industrial analizando proyectos de inversión. Entonces, como él conoce las variables de La Rioja, le dijimos, bueno, mira Ricardo, vamos a empezar a identificar los nichos posibles de mercado, la genética, las condiciones de La Rioja, el valor de la tierra, el valor de la perforación, es decir, armar una inversión inicial, un flujo de fondos para cada uno de los múltiples escenarios, y del otro lado vamos a convocar, que en realidad no hizo falta convocar, a los principales, digamos, empresarios que hoy en La Rioja tienen inversiones relacionadas con el olivo, con la vid, y bueno, con otras cosas no, pero qué mejor que ellos, que conocen la realidad de La Rioja, que hacen cultivos altamente tecnificados, que se incorporen a la cadena de valor del cannabis. ¿Por qué? Porque no solo van a diversificar sus cultivos y obtener una enorme rentabilidad de parte del cannabis, sino que van a hacer inversiones productivas y no especulativas. Entonces nosotros estamos trabajando para que después, a partir del Consejo Federal que contempla la agencia regulatoria, que va a tener un representante de la provincia de La Rioja para evaluar la factibilidad de los proyectos que vayan a invertirse en La Rioja, nosotros vamos a tener preasignados o preevaluados ya proyectos que no solamente sean factibles, sino van a ser factibles porque nos ayudamos a elaborarlos, brindándole todas estas variables. Y puntos muy importantes, no solo brindarle este servicio, brindarle productos como por ejemplo una genética caracterizada. Entonces queremos generar esa plataforma para evitar que haya inversiones especulativas y se genere en la inversión privada o público-privada inversiones, como dije recién, que generen el mayor impacto en la cadena de valor. Así que tenemos dentro del desarrollo industrial esos dos ejes, atender al minifundio y por otro lado darle la oportunidad al inversor, al empresario local y por supuesto si alguien de afuera viene sabiendo hacer cannabis, tiene un mercado de exportación y quiere avanzar, por supuesto que también es factible que lo haga. Perfecto, Benjamín, voy a hacer circular la palabra. Lo tengo aquí a un amigo nuestro, a un conocido que trabaja en Catamarca, en La Rioja, el ingeniero Mario Lanari, seguramente lo conoces. Marito, tu palabra. Sí, muy interesante todo. Mi pregunta
es ¿en cuánto creen que van a tener inscripta y aprobada un cultivar, una variedad? ¿Y cómo se imaginan en Argentina protegerla, ¿no? Protegerla de fraudes o bueno, de no pagar el derecho de propiedad intelectual, ¿no? No, a ver, hay algo que es claro. El problema, lamentablemente, lo tienen digamos, las personas. Hoy en día, como dije, la genética de calidad, lamentablemente, la tenés que importar. La seguridad jurídica, todos sabemos que en Argentina no existe. Por lo tanto, es un enorme riesgo para la persona, la empresa del exterior que te va a vender semillas. Vos tranquilamente esa semilla la podés multiplicar clonalmente y nunca más comprarle. Pasa en la mayoría de los cultivos. Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso de inscripción de la genética o la plataforma del Banco de Genética canadiense que está radicado en Colombia. Nosotros hacemos un contrato, un acuerdo por royalty y nosotros somos representantes de esa variedad. O sea, la inscribimos, pero la representamos. En nuestro caso, eso depende, como te digo, de la seriedad y de que la confianza entre las partes. Nosotros vamos a representar, en principio, una serie de cultivares con uso específico desde el punto de vista medicinal, que va a ser una fuente de acceso para que un inversor o otro productor no tenga que hacer un proceso de importación. Y por el otro lado, estamos ya en este proceso de inscripción de nativas, que son las cepas terapéuticas argentinas. Esta terapéutica argentina, como no tienen un valor, digamos, desde el punto de vista industrial o medicinal, pero sí pueden ser una fuente interesante de acceso a proyectos de investigación y validación, también hemos hecho un acuerdo, pero completamente diferente con los involucrados que son la Universidad de La Plata y esta asociación de cultivadores que tienen la cepa, entre ellos la familia Loza, que es la que originalmente empezó con el proceso de fitomejoramiento. ¿Qué queremos hacer con eso? Utilizarlo como una línea parental, trabajar en mejorar esa línea, en estabilizar la línea y que pueda terminar en un registro de la propiedad del cultivar en INASE, que después obviamente genera una protección y un derecho. Pero bueno, todo esto depende, por supuesto, de la, ¿cómo se dice?, de la honestidad de quienes trabajan en genética y quienes registran, inscriben variedades, quienes compran y quienes venden. Perfecto. Hace un rato tenía por escrito un pedido de Mariano Vinograd, pero también nos pide la palabra oral. Así que, Mariano, tuya la palabra. Sí, la verdad que quiero destacar el aspecto político. Ayer asistimos en el programa de Berkovich a un debate entre Nahuel Levalli, presidente del Mercado Central y líder de la UTT, con Antonio Aracre de Singenta. Y sorprendía cómo alguien se puede considerar de izquierda o nacional o progresista y aborrecer el conocimiento, la ciencia, la técnica, la química, la genética. Yo quisiera destacar un aspecto político. Para algunos de nosotros, prejuiciosamente, podríamos asociar a La Rioja con una provincia conservadora, telúrica, en fin, un poco alejada de la ciencia, del conocimiento. Y la verdad me ha encantado la cantidad de aspectos que nos plantea Benjamín de los desafíos. Hasta nos ha hablado del problema de la piratería, porque Argentina no es respetuosa de las leyes de semillas o de la inseguridad jurídica. Quiero celebrar esto, encontrar en una provincia que es muy periférica al epicentro pampeano una lógica de la investigación, del mercado, de la tecnología, del conocimiento, de la propiedad intelectual, del esfuerzo científico, empresario. La verdad que lo quiero destacar. El gallego, nosotros a Félix González le decimos el gallego y siempre nos hablaba del modelo riojano, y algunos de nosotros, en particular yo, con un cierto prejuicio, consideramos que esto no era tan así. Asociaba yo a La Rioja con algo arcaico. Y la verdad que me ha encantado de la presentación, más allá de las minucias, que en fin, no soy un especialista, pero la idea de que del problema argentino de pobreza, de atraso, de desajuste, desacople con el mundo, vamos a salir con una articulación entre universidad, empresa, Estado y conocimiento. Cualquier solución que pretenda que de esto se sale contra la empresa, contra la ciencia, contra el conocimiento o demonizar, así como los yanquis demonizaron al cannabis, tenemos gente hoy que en la República Argentina demoniza a los agroquímicos y considera que si algo es producto de síntesis de un señor que fue a la Facultad de Ingeniería Química, es un veneno demoníaco. Es tan ridículo demonizar a un fungicida como demonizar al cannabis.
Gracias, Benjamín. Gracias, Mariano. Coincido 100% con lo que decís. Mariano, yo en mis manos tengo un libro de hace más de 20 años del ingeniero Alonso, del doctor Alonso, jefe de farmacobotánica acá de Buenos Aires. Él ya habla de la medicina y quería preguntarte cómo ves los profesionales de la medicina de Argentina en las avanzadas técnicas de uso del cannabis en Argentina, si hay generación local de esa información o toda la información de estos médicos proviene de afuera y prueba y error local. Bueno, que es una pregunta muy interesante. Es lo que yo decía recién. Básicamente, el cannabis viene a romper un poco el paradigma de la medicina y todavía hay muchos intereses creados, intereses, fondos. Sabemos que incluso muchos organismos, como el ANMAT, a veces están cooptados por intereses privados, porque en el caso particular del cannabis, cuando yo le hacía un planteo al ANMAT y le decía que esto era un problema de salud pública, por lo cual era necesario la creación de una categoría especial, como pasó en Canadá, porque Canadá lo que hizo fue crear una categoría como un producto herbario, Estados Unidos hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque ante la cantidad de consumidores que estaban accediendo a un producto inseguro y de poca calidad, digamos, el rigor científico que exige la formulación de un medicamento generaba un delay muy grande en la problemática de cannabis. Cuando yo planteaba eso, le decía, bueno, hay que hacer lo que hicieron otros países. Y el ANMAT un poco se escudaba en la autonomía y en la autarquía y en que no responden, digamos, ni a la política y por eso tienen su prestigio. Pero en definitiva, la verdad de la milanesa es que el único producto vendiéndose en Argentina era con bupidiol a 60.000 pesos. O sea que vos, por evitar hacer política pública, terminás haciéndole un gran negocio a un único laboratorio que tiene un producto. Entonces hay que tener, como digo, cuidado y hay que ir con pie de plomo porque el cannabis, de nuevo, nadie dice que es un producto milagroso, no son ni una cosa ni la otra, ni que no sirve ni que cura todo. Que tiene que seguir siendo desarrollada e investigada y que hoy lo que seguramente no hay duda es que está mejorando la calidad de vida en un montón de patologías, en un montón de personas donde justamente otras medicinas no lo logran, pero no lo logran porque han sido cooptadas por una corporación médica que solamente trata el síntoma y no termina tratando la enfermedad. Por eso ha habido un reemplazo de los psicofármacos, sobre todo en parte neurológica, con el cannabis, porque justamente uno se toma 2 gotas bajo la lengua antes de dormir y no genera ningún tipo de efecto secundario como puede generar un montón de, como decía yo al principio, cuando va a un médico, antes de que te atiendan, generalmente sale un visitador médico con 2 bolsas. Y sabemos que las personas jubiladas, hay estudios que ratifican que de 10 pastillas que toman, 6 son placebo, no hacen nada. Entonces hay una voracidad. Nosotros todos los días en la televisión, en las pausas que estamos viendo un programa, nos abarrotan con decir que si te tomas un ibuprofeno vas a estar mejor, vas a estar bien. Entonces tenemos, digamos, una voracidad de la corporación médica que hace que muchos médicos se atajen del cannabis diciendo que no tiene el rigor científico, el rigor, digamos, científico, si quiere, las investigaciones. Y en realidad hay que tomarlo como un producto herbario, un fito que tiene que ir posicionándose y escalándose, pero lo que hay que darle es la oportunidad. Entonces yo veo que hay muchos médicos que realmente se interesan y como cualquier medicamento en esto hay que capacitarse, hay que estudiar el sistema endocannabinoide, hay que entender cómo actúa cannabinoide según la patología, qué concentración de aceite. Cuando se administra cannabis se hace una dosis de seguimiento donde se ajusta durante 6 meses prácticamente al paciente de acuerdo al peso, porque recordemos que esto es una planta y es un fitoderivado que fuera del cannabinoide principal tiene terpenos, flavonoides. Entonces necesita un seguimiento, necesita una capacitación, como cualquier médico se capacita en otro. Entonces hay en un cierto número de médicos una resistencia y en otro grupo no. Lo que hay que hacer en esto es, de nuevo, derribar el tabú, informar y tratar de sacar al médico de ese paradigma que la medicina natural o la medicina alternativa o la medicina directamente no sirve porque no pasa por el estándar y el rigor científico de un producto farmacológico que lo hemos visto con la vacuna, que si no pasa 3 fases y 5.000 millones de dólares, entonces eso resume a que muy pocos laboratorios a nivel mundial pueden disfrutar de semejante negocio. Pero el cannabis necesita que se le dé esa oportunidad y que los médicos se involucren, porque realmente si la gente lo está consumiendo y de la manera que lo está consumiendo es porque efectos benéficos tiene y hay que darle la oportunidad de que se siga investigando. Y que después también la medicina lo reconozca y no se convierta
elemento como medicinas alternativas, sino que forma parte de la farmacopea o permitida, ¿no es cierto? Que hasta lo reconozcan las obras sociales en todo caso. Lo van a hacer, lo que pasa es que obviamente la disputa es que lo quieren llevar a un medicamento, pero reconocer, quédate tranquilo que lo van a reconocer y formular medicamentos de cannabis se van a formular. La disputa es que se quede con la mayor tajada, no si el cannabis sirve o no sirve. Nos encantaría seguir conversando con vos. Nos pusiste una presentación muy concreta, muy compleja, muy interesante y todavía me imagino que tenemos muchas preguntas para hacerlo, pero estamos llegando hasta nuestro límite. Si hay alguna pregunta puntual que quieran hacer, si no vamos a ir cerrando porque nos quedan 4 minutos de grabación. Bueno, visto esto entonces, si querés, Benjamín, decir algunas últimas palabras y damos por concluida tu participación en nuestro interesante encuentro de Antropoceno. No, de nuevo, muchísimas gracias. Estoy abierto a cualquier consulta. Bueno, quedará vos, Javier, tenés mi teléfono, así que por cualquier cuestión en particular, que cuando vayan por La Rioja puedan visitar el proyecto, el emprendimiento y conocer más del cannabis para uso medicinal y hacia dónde va todo esto, ¿no? Desde ya muy agradecido a vos, también a Ricardo Márquez que nos hizo el puente para que estuviste con nosotros. Y como siempre les digo, si quieren prendemos nuestras cámaras, nuestro micrófono y le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado, a Benjamín, y después pasamos a los parroquiales. Muy bien. Bravo, Benjamín, gracias. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bien. Dicho esto, para continuar con la voracidad que tiene nuestro antropoceno, les cuento un poco los anticipos que tenemos para las próximas semanas, que están muy, pero muy interesantes. Próximos eventos aquí, en los jueves de Antropoceno. Por ahora a las 19 de la noche, pero bueno, a lo mejor lo corremos un poquitito. La semana que viene, ustedes se acuerdan que estuvimos hablando hace un par de semanas con el socio de él, y hoy Pablo Tuzón nos va a hablar, licenciado en Ciencias Políticas, a 20 años del 2001, crisis, cambios y continuidades en el sistema político argentino. El segundo jueves del mes de noviembre, José Reta desde Mendoza nos va a hablar de producción verde hidropónica, de forrajes, una estrategia para adaptarnos al cambio climático. Tercer jueves, la hermana de un conocido miembro de nuestro grupo, Andrea Grobocopatl, presidenta de Flor y Resiliencia, va a hablar de liderazgos y organizaciones responsables, buenas prácticas de gobierno y gestión de diversidad. El último jueves, una persona interesantísima, Lisa Dickstein, doctora en matemática, que ha recibido el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia y figura su imagen hasta en los aeropuertos de París. Vamos a charlar un poco su historia, su vida y los avances que hay en el rol de la mujer en el mundo de la matemática. Y ya en diciembre tenemos al director ejecutivo de la Red Argentina Banco Alimentos, gracias a otro amigo que nos ha hecho el puente para esta comunicación, para hablar cómo hacer más eficiente el uso de los recursos. Nos queda libre todavía completar la agenda del primer y el tercer jueves de diciembre para terminar la primera temporada. Así que sugerencias, nuevos temas, son bienvenidos aquí en Antropoceno, como siempre. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y nos veremos, Dios mediante, la semana que viene. A partir de las próximas horas quedará grabado este material y podrán verlo y comentarlo con sus amigos y difundirlo en sus redes. Muchas gracias, que tengan una buena noche.